600,000 millones de dólares. Más de 600,000 millones de dólares es el valor estimado para el mercado global de los polímeros. Estamos hablando de todos los sectores, de todas las áreas en donde tienen participación los polímeros. Un estudio realizado en 2018 encontró que el valor de este mercado global era superior a los 600,000 millones de dólares y se espera que siga creciendo de aquí a 2025. Soy Evanibaldo Correa y en este video te voy a dar una introducción a lo que es la química de polímeros. Vamos a platicar los conceptos más básicos, los conceptos más elementales cuando empezamos a estudiar polímeros. Esto es una introducción a la química de polímeros y debemos de iniciar nuestro estudio en el área de polímeros con el concepto, con la definición. ¿Qué es un polímero? ¿De qué hablamos o a qué nos referimos cuando mencionamos la palabra polímero? Básicamente, vamos a entender que un polímero es una molécula gigante, es una macromolécula. Esta macromolécula se forma o está constituida por elementos pequeños llamadas monómeros. Ahí, como puedes ver en la pantalla, por eso puse la palabra monómeros, porque es la parte elemental, es la parte principal, digamos que es el ladrillo que va a formar al polímero. Entonces, los monómeros, cuando se unen, dan lugar a polímeros. Y estas reacciones, las reacciones que ocurren con los monómeros para formar polímeros, es lo que conocemos como polimerización. Entonces, aquí puedes ver en pantalla, polimerización es la reacción con la que obtenemos polímeros en donde participan monómeros que van a dar lugar a un polímero que es una molécula gigante o una macromolécula. Entonces, esto es un polímero, esta es la definición, la parte más básica cuando empezamos a estudiar el tema de los polímeros. Ya que sabemos qué es un polímero, vale la pena preguntarnos si hay una clasificación sobre ellos. ¿Se clasifican de alguna forma? Y la respuesta es sí. Sí se clasifican de alguna forma. Y en esta presentación yo te voy a hablar de dos enfoques particularmente. Seguramente tú puedes encontrar algunas otras opiniones, pero yo te lo voy a platicar desde la perspectiva de la química de polímeros, basándome en el libro de Principios de Polimerización de George Odian, por si quieres buscar información, por si quieres profundizar en este tema. El libro en el que me estoy basando es Principios de Polimerización. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los polímeros. Lo primero que vamos a encontrar es que los polímeros los podemos clasificar de acuerdo a la estructura del polímero y de acuerdo a su mecanismo de polimerización. ¿De dónde viene esta información? Bueno, quien planteó inicialmente este tema fue Carothers, un investigador, un gran químico, quien dio lugar a todo lo que conocemos hoy como la ciencia de polímeros. Él fue a quien se le ocurrió establecer esta clasificación basándose en la estructura del polímero o en los mecanismos de polimerización. Cuando nosotros estudiamos esta clasificación, cuando nos enfocamos o cuando observamos el tema de la estructura y de los mecanismos de polimerización, vamos a encontrar lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta o vamos a determinar que si hablamos de la estructura de los polímeros, vamos a entender que podemos observar dos tipos de polímeros, polímeros de condensación y polímeros de adición. Eso es cuando estamos hablando de la estructura. Cuando estamos hablando de los mecanismos de polimerización, entonces vamos a tener polimerización en etapas y polimerización en cadena. Esto es de forma general la clasificación de los polímeros y vamos a platicar un poco más sobre esto. Entonces, ya sabemos qué es un polímero, ya sabemos cómo se clasifican, pero vamos a conocer un poco más sobre esta clasificación. ¿En qué consiste la clasificación que acabamos de mencionar? Cuando hablamos de una clasificación de polímeros con base en su estructura, vamos a encontrar polímeros de condensación. Los polímeros de condensación son aquellos
en donde van a participar monómeros polifuncionales. Pero no solamente eso, hay una peculiaridad o una particularidad cuando observamos las reacciones que dan lugar a los polímeros de condensación. Y me refiero a la pérdida de una molécula de agua. Cuando se lleva a cabo una polimerización, cuando se lleva a cabo la obtención de un polímero de condensación, si observamos la reacción, notaremos que hay una pérdida de moléculas de agua. Esto es en cuanto a los polímeros de condensación. En cuanto a los polímeros de adición, lo que encontramos es que utilizamos principalmente, o es una polimerización característica de monómeros vinílicos. En polímeros, cuando hablamos de ciencia de polímeros, los monómeros vinílicos son aquellos que tienen un doble enlace carbono-carbono. A eso nos referimos cuando hablamos de monómeros vinílicos, y a continuación vas a ver un par de ejemplos. Primero, veamos un ejemplo sobre polímeros de condensación. Aquí puedes ver en pantalla el ejemplo de una diamina. Si a esta diamina la hacemos reaccionar con un diácido, lo que vamos a obtener es una poliamida. Aquí tenemos la poliamida, pero como mencioné hace un momento, una de las características de estas reacciones es que hay una eliminación de moléculas de agua. Si tú observas las dos sustancias que tenemos una diamina, aquí la puedes ver en pantalla, y tenemos también un diácido. Cuando estas dos moléculas reaccionan, van a dar lugar a esta de aquí abajo que conocemos como una poliamida. Pero también puedes notar que hay una pérdida de una molécula de agua. Y algo muy importante que quiero que observemos aquí en este ejemplo, como puedes ver, la poliamida que está representada en esta zona, en este rectángulo, tiene unos paréntesis. Lo que está adentro del paréntesis es lo que conocemos como unidad repetitiva. La unidad repetitiva, si tú observas, es muy distinta al origen. ¿De dónde viene este polímero? ¿De dónde viene esta poliamida? Es muy distinta. Esto se conoce como unidad repetitiva, que es un concepto básico también del área de los polímeros. Es importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de unidad repetitiva, porque ahorita que veamos el tema de polímeros de adición, vas a ver o vas a notar la diferencia en sus unidades repetitivas. Entonces, este es un ejemplo de condensación. Este es un ejemplo que nos muestra cómo cuando reacciona una diamina con un diácido obtenemos una poliamida y se elimina una molécula de agua. ¿Qué hay sobre los polímeros de adición? Aquí tenemos una molécula de etileno. Cuando tú observas esta molécula de etileno, puedes ver que tiene un doble enlace. Este doble enlace se va a romper para formar un enlace sencillo, y entonces los monómeros, cuando tenemos monómeros vinílicos, que mencioné hace un momento, nos referimos por monómeros vinílicos a los monómeros que tienen un doble enlace carbono-carbono. Cuando estos monómeros con su doble enlace reaccionan, el doble enlace se transforma en un enlace sencillo, en un enlace simple, es decir, tenemos una estructura saturada y se obtiene el polímero. Quiero que veas esto. El monómero del cual partimos, aquí lo puedes ver en pantalla, es un etileno con doble enlace carbono-carbono. Cuando reacciona, se transforma en un polietileno, y puedes ver que entre paréntesis está indicado nuevamente la unidad repetitiva. En este caso, podemos observar que la unidad repetitiva es prácticamente la misma que el monómero. La única diferencia es el enlace. En el monómero hay un enlace doble. En la cadena polimérica, dentro de la unidad repetitiva, el enlace es sencillo, es un enlace simple. Esto es la característica o las características cuando hablamos de una clasificación con base en la estructura que encontramos: polímeros por condensación, polímeros por adición. ¿Qué más vamos a entender sobre el tema de los polímeros? De forma general,
Esto es lo principal en la parte introductoria de los polímeros. Ya vimos qué es un polímero, ya vimos cómo se clasifican, de qué se trata esta clasificación, pero es importante mencionar que aunque esta clasificación viene o fue planteada por Wallace Carothers, en ocasiones vamos a encontrar polímeros que a simple vista no parecen encajar en alguna de estas definiciones. Seguramente tú vas a encontrar algunos ejemplos donde vas a notar, vas a observar o vas a leer que no encajan directamente en esta clasificación. De forma general, para no confundirnos o no batallar tanto con este tema de la clasificación, lo que se acepta actualmente es que cuando hablamos de polímeros de condensación, estamos hablando de reacciones donde hay eliminación de moléculas de agua. Estamos hablando de polímeros que tienen grupos funcionales en la cadena polimérica o cuya unidad repetitiva es distinta al monómero de origen. Cuando no se cumple alguna de estas situaciones, cuando no cumplen estos escenarios, entonces estamos hablando de polímeros de adición. Esto fue la introducción al tema de los polímeros, a la química de polímeros. Si aprendiste algo, si lograste anotar algo, si lograste adquirir algo, si lograste tener alguna idea de este tema de polímeros, si te ayudé en algo con esta explicación, dale like al video, comparte el video y suscríbete al canal. Activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones y no te pierdas los próximos videos. Soy Evanibaldo Correa. Adiós.